Anoche estuvimos señalando lo que tenía que ver con esa porción del libro de Daniel. Vimos que en el libro de Daniel, capítulo 7, hay una secuencia histórica de poderes representados por animales, bestias llamadas así directamente en la Biblia o traducidas hacia el español, que eran representaciones de gobierno sobre la tierra que venían en un orden. Y vimos que después en la cuarta de esas bestias iba a haber otro tipo de gobierno. Gobiernos al final quizás no tan poderosos como esos iniciales, pero iban a haber 10, por lo menos en una sección del planeta que iban a estar siendo como los principales poderes, ¿verdad? Y digo esto porque algunas veces he encontrado personas que dicen, bueno, pero yo no sé por qué no se habla de China, de Rusia y esas cosas. Bueno, sencillamente porque en su momento la Biblia estuvo hablando, las profecías señalaban aquellos poderes que iban a ser los más destacados en su área, ¿no? Y bueno, no estoy ahora explicando profecías relacionadas con ese tópico, pero es parte. Entonces ahí en esa sección del mundo donde el Imperio Romano se dividió, surgieron esos 10 poderes y surgió ese otro que vimos ayer, echaría el santuario por tierra, y mostramos o hablamos acerca de la forma como ese santuario sería echado por tierra. Es decir, el ministerio de Jesús, que en esencia, en la práctica, en la realidad humana, era en la manera como se iba a estar presentando la predicación del mensaje, la enseñanza bíblica y todo eso, iba a ser perdida la visión de Cristo en el santuario celestial e iba a ser puesta sobre seres humanos y sobre la gente aquí. Es decir, el ministerio de Cristo iba a continuar, pero las personas no iban a estar pensando en Cristo que estaba haciendo ese ministerio, porque lastimosamente las personas iban a buscar a los seres humanos para encontrar solución, o iban a buscar a otros seres que se han señalado como intercesores del ser humano para tratar de encontrar lo que todos queremos encontrar: salvación, paz, felicidad, tranquilidad, consuelo, perdón de los pecados. Al final todo eso se desvirtuó con esas enseñanzas. Entonces, nos quedamos anoche que ese poder tendría un tiempo limitado de acción. Y vimos que habían dos relaciones bíblicas en conexión con esa sección o con ese poder. En el capítulo 7 de Daniel vimos que decía que en el versículo 25 que gobernaría por 3 años y medio proféticos, ¿verdad? Que se señalan como tiempos y la mitad de un tiempo. Y que ese periodo profético terminó en los años, si le pusiéramos 2 años más, para que sea más fácil de recordar para ustedes, si le pusiéramos 2 años más, llegaríamos al año 1800. Que es una fecha un poco más fácil de recordar, aunque no fue en 1800, fue 2 años antes, pero por beneficio de la memorización o de la facilidad del recuerdo, ¿verdad? En los años 1800. Comenzando los años 1800, este poder perdió el dominio como lo tenía. Y técnicamente, lo que empezaría a ocurrir en la tierra debía ser que ese santuario que había sido echado por tierra empezara de nuevo a sentirse como debidamente debía ser presentado. Es decir, un ministerio enfocado en Jesús, no aquí en la tierra, sino en el cielo. No enfocado en que Jesús, como se enseña en teología de otros grupos cristianos o en un grupo cristiano en específico, en donde la cena del Señor, que puede tener otros nombres, ¿verdad? La Eucaristía o la misa, que en esencia es la cena del Señor, se señala en la teología, eso también se cree por fe, en la argumentación teológica que se presenta con respecto a ese momento, se señala de que el individuo que está haciendo el ceremonial
tiene el poder de descender a Cristo otra vez a la tierra y ponerlo en ese pedacito de pan. Y por lo tanto eso se vuelve literalmente un sacrificio. Entendemos de que se está constantemente haciendo algo que le está dando un poder al ser humano por encima de Dios. ¿Verdad? Que ¿quién puede de nosotros traer a Cristo del cielo aquí a la tierra? Bueno, de hecho, Él mismo prometió que iba a estar con nosotros, pero su promesa fue por medio del don del Espíritu Santo. Los estudiosos de las Escrituras, por medio de las conclusiones que iban llegando, combatieron ese pensamiento. Pero no se exaltó tanto el ministerio de Cristo en el cielo, porque de hecho los grupos que se conocieron como grupos protestantes desarrollaron un culto muy parecido al culto que hacían que hacía la iglesia de donde ellos habían salido. Era un culto muy parecido, solo que no tenía quizás algunas cosas. Algunos permanecieron con ídolos, otros sin ídolos o con figuras, pero en esencia hubo mensaje diferente, hubo algunos aspectos de adoración que no cambiaron tanto. Quiero que veamos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a leer aquí desde el versículo 10 en adelante. Vamos a ver algo interesante aquí. Noten ustedes, dice, está hablando ahora de ese momento en que cambia el poder, le quitan la capacidad a ese poder que ya les dije que como en los años 1800 redondeando se le quitó. Y dice aquí, un río de fuego procedía y salía delante de él. Ese es del anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se presenta a un tribunal, una escena de juicio. Versículo 11. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ahora el versículo 13 es sumamente importante, es clave para lo que queremos ver ahora, porque el razonamiento del versículo 13 nos va a ayudar a aclarar algo. Noten, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Es interesante y fundamental aquí que se está presentando un movimiento de parte de uno que ahí describe como el Hijo del Hombre. Un movimiento. Se está moviendo de un lugar a otro. En el mundo del santuario, nosotros sabemos que la manera como se hacía el proceso de adoración anual a través de todo el tiempo y del ciclo constante que había en el santuario, los sacerdotes cumplían un ceremonial cada día allí en el lugar santo. Y en ese ceremonial ellos hacían ciertas cosas que era esa mediación que el Señor Jesús había estado haciendo desde que ascendió a los cielos en el año 31 y que estuvo constantemente desarrollando, aunque se había perdido la vista de Jesús y la gente no miraba a Jesús en el santuario celestial. Por medio de la fe no se miraba, no había Biblia, la gente leía poco lo que estaba diciendo la Biblia, por lo tanto la ignorancia más la enseñanza equivocada que se estuvo dando por tanto tiempo hizo que las personas perdieran de vista eso. Así que todo el mundo iba a los seres humanos, pero el mensaje dice que luego que ese poder perdería su control, habría un movimiento de parte del Hijo del Hombre que sabemos que es una representación de Jesús. Y ese movimiento se haría, interesante que dice, que
viene. Pero Daniel está mirándolo, tiene que haber estado colocado en una posición para decir que viene, y él tiene que haber estado en el sitio en donde no estaba el Hijo del Hombre, sino que el Hijo del Hombre se está acercando a donde él está, pero viene. Y cuando viene dice que viene con las nubes del cielo. Y uno cree, cualquiera puede pensar, si no lee con cuidado y dice, oh, esa es la venida de Jesús. Pero no es la venida de Jesús, porque Jesús viene al anciano de días. Fíjense que eso nos dice varias cosas. Primero, que en el cielo hay movimiento, pero basado en que aquí no está usándose la figura del santuario en el capítulo 7. Yo les dije ayer que aquí estamos usando figuras de reinos. Recuerdan, ¿verdad? Que les dije que el capítulo 7 está usando figuras de reino y el capítulo 8 sí está usando figuras de santuario. En el capítulo 7 está usando las figuras de los reinos. Y entonces va donde el anciano de días. Jesús, interpretamos de que ese movimiento es el inicio de aquel nuevo proceso, nuevo en el sentido de la salvación para los seres humanos, prefigurado en el santuario, que es el proceso de Jesús de moverse de una acción o de una obra que estaba haciendo a una nueva que va a seguir, ahora va a comenzar. Y esa labor que está haciendo es la labor que en la figura del santuario es representada como la acción que hacía el sacerdote el día de la expiación, que era lo que hacía una sola vez en el año. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote una sola vez en el año? Vamos a ver algo antes de responder esa pregunta. Notemos, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué es lo que recibe el Hijo del Hombre cuando se acerca al anciano de días? Recibe el dominio, el reino, ¿verdad? Recibe eso. Ok. Noten que aquí está usando la figura de un reino. Vamos a brincar, vamos a mezclar ahora esta figura que la misma Biblia la mezcla con otra idea, con otra imagen. Hay una relación de ideas o una combinación, diría mejor, de ideas relacionadas con lo que está pasando aquí. Apocalipsis capítulo 19, versículos número 6 al 8. Noten. Oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Reina. Eso tiene que ver, si reina, ¿qué es lo que hay? Un reino. Está la figura del reino, ¿verdad que está ahí? Nuestro rey, nuestro Dios Todopoderoso reina. Seguimos leyendo, versículo 7. Ahora miren cómo mezcla las figuras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué es lo que ha llegado? Las bodas del Cordero. Esto no es reino, ¿esto qué es? Una fiesta, y que la fiesta está fundamentada en qué figura, en una boda, en un matrimonio. Entonces está recibiendo el reino, pero el reino ahora, la figura cambia y está haciéndole ver al que está escuchando o leyendo la escritura que ahora no es el asunto, no es un reino, pero que el reino está conectado con una boda y que la celebración de la boda es la recepción o la coronación o el desarrollo, el hecho de que empieza a reinar, está ahora celebrándose la boda. Dice luego, versículo 7 termina, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
¿Quién usaba lino fino? El sacerdote. Usaba lino fino blanco. Y esa figura nos está mostrando que también a la vez está metiendo un elemento del santuario. Así que en el concepto de la recepción, de la coronación, de la celebración, de la posesión de Cristo del reino, finalmente se mezclan tres figuras. Se mezcla la figura de ser receptor de un reino, se mezcla la figura de estar casándose y de estar celebrando una boda que se les llama las bodas del Cordero, y se mete la figura de que hay unos que están vestidos como sacerdotes de lino, que son las acciones justas de los santos. Ahora, noten ustedes que hay tres figuras. Por lo tanto, lo que quiero concluir con esto para que vengan de ustedes es que hay tres elementos mezclados aquí. Tanto la figura de las bodas, la figura de recibir un reino y la figura del santuario en algún momento de su etapa está conectado con este momento en el cual el Señor Jesús está haciendo este proceso. Ahora, vamos a usar un elemento que yo les mencioné durante la semana. A ver cuán buena es su memoria. Ustedes recuerdan que yo les dije que iba a ser importante tener en cuenta que cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús asciende. Había durado 40 días con los discípulos. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Sucedió el Pentecostés. Llevó las gavillas, muy bien, eso también lo dijimos. ¿Y qué más dijimos? Que el santuario está en el cielo, muy bien, eso también lo dijimos. ¿Qué más dijimos? Que resucitaron algunos, muy bien. ¿Qué más dijimos? ¿En qué momento subió Jesús? ¿Después de qué? Después de la resurrección. Alguien dijo un número, ¿qué dijo usted? 10 días. Jesús subió después de 10 días. Ajá, ¿y después qué pasó? Después descendió y volvió a subir. ¿Cuándo volvió a subir? 40 días después. Y entonces los 10 días que dice la hermana que son. ¿Por qué esperaron? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué les dije yo que tenía, en teoría, estaba pasando en el cielo? Estaba siendo entronizado, estaba siendo puesto en el trono. ¿Y cuánto demoró eso? Ese simple hecho de que Cristo ascendiera y fuera puesto en el trono, ¿cuánto demoró? 10 días. Lo que quiero hacer es que ustedes caigan en cuenta. Si solo subir al cielo y empezar a ser puesto allí a la derecha del Padre, a la diestra, eso demoró 10 días. Cuando Jesús hace el movimiento para empezar para recibir el reino no es que Él llegó, aquí estoy yo, toma tu reino. Y la coronación de Cristo para que reciba todo, como dice el apóstol Pablo, hasta que sean puestos tus enemigos por estrado de tus pies, y para que todo el mundo llegue a tener el tiempo para adorar, o para que lo proclamen y lo reconozcan, o para que Él se case. Porque Cristo, si estamos usando la figura de las bodas, Cristo entró a ser, empezó el proceso del matrimonio. Ustedes miren, yo no les voy a explicar eso, pero solo les voy a dar unos tips para que ustedes se le abra la mente y busquen, y cuando la lean lo conecten. Cuando usted lea la parábola de las 10 vírgenes, cuando usted lea la parábola del rey tenía que su hijo se iba a casar y mandó a invitar a la gente. Cuando usted lea esas parábolas, usted recuerde que eso está hablando de una boda. Y la boda está representada en el momento cuando Cristo hace el movimiento para ese evento. Las bodas están preparadas, pero los primeros invitados no fueron dignos. Por lo tanto, había que ir por los caminos y los vallados y mete a todo el que encuentres. Los que llamamos los gentiles en la Biblia, ¿quiénes son esos que metieron ahí?
Los que aceptaron. ¿Y quiénes son esos? Pues teóricamente no somos los únicos, pero estamos ahí. Así que nosotros estamos en la boda. Pero ¿cómo? ¿Pero se está casando con nosotros? ¿Y quién es la iglesia? ¿Y entonces con quién se está casando? ¿Y cómo es que nosotros estamos como invitados? ¿O es que uno se casa con los invitados a las bodas? Entonces, ¿cómo es que si a nosotros nos metieron a la boda, por qué decimos que nosotros somos las novias? En la parábola de las 10 vírgenes, ¿quiénes somos nosotros? ¿La novia o las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes. Entonces, ¿con quién se casa Jesús? Miren, ustedes lo saben, Apocalipsis 21. ¿Qué fue lo que se vio descendiendo del cielo? ¿Cómo que venía? ¿Y con quién se está casando? Con el reino, mis hermanos, se está casando con el reino. Porque la que desciende es la nueva Jerusalén. Son ideas bíblicas. Claro, hay un momento en que la Biblia hace un switch donde también permite, porque es que los símbolos en la Biblia, si la Biblia lo muestra, tenemos que aceptarlo. Y la Biblia muestra, el apóstol Pablo dice que nosotros somos como la novia también, pero en estas figuras propiamente no estamos siendo la novia, porque también somos los invitados a las bodas. Nosotros hemos entrado a las bodas. ¿Y cómo estamos en las bodas que está haciendo Cristo? Por medio de la fe estamos en las bodas. Nosotros estamos invitados a las bodas y estamos dentro de las bodas, pero nosotros en la vida estamos caminando y trabajando. ¿Cómo estamos en la boda? Estamos por medio de la fe, porque nuestra mente tiene que estar elevada allá. Tiene que mantenerse conectada con lo que está ocurriendo en el cielo, que esa es parte de la problemática que nosotros estamos experimentando, que el mundo de nosotros como creyentes se ha distraído. Satanás ha tenido éxito en hacer que nuestra mente se concentre tanto en lo terrenal que nosotros hemos perdido de vista el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y eso es parte de nuestra problemática espiritual. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Por eso es que Hebreos dice, mirando el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, el cual siendo puesto, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a mirar? Lo tenemos que mirar en donde Él está. Pero como nosotros no estamos allá, estamos aquí, tenemos que hacerlo por medio de un concepto de fe. La fe se puede materializar. Usted puede estar como Enoc. Por usar un elemento, una figura bíblica, usted puede estar como Enoc, viviendo en esta tierra y caminando con Dios. Usted puede estar como Moisés, viviendo en esta tierra, pero como viendo al invisible. Y eso necesita que la mente tenga una conexión. ¿Y cómo conectamos? Conectamos por la palabra, conectamos por la oración, conectamos por la constancia y la dedicación que nosotros sacamos de nuestro tiempo para poder conectarnos, porque si no, no hay conexión. ¿Qué hace Cristo? Tenemos que volver a Daniel 8:14, porque ya hemos visto que las figuras están mezcladas. La figura de la boda, la figura de tomar el reino, la figura del santuario. Y entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 14, encontramos allí algo importantísimo. Tiene relación con el tiempo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. En Daniel 8, la figura es el santuario, no es el reino. Y el santuario va a ser purificado. Y entonces volvemos al santuario, que es nuestro tema. ¿Cómo se purifica el santuario?
tenemos que ir obligatoriamente a Levítico capítulo 16. Marque ese capítulo en su Biblia, léalo, analícelo con calma. Levítico 16 es el capítulo de Levítico que explica qué ocurría en el día de la expiación, cómo era el procedimiento de ese día. Y dice allí en Levítico capítulo 16 lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Así que él tenía que purificarse como sumo sacerdote él, por medio de la sangre de uno de estos animales, de uno de estos becerros. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes, Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ahí había una ofrenda por el pecado del pueblo. Ya él había librado su propio ya se había limpiado él con el cordero y había limpiado su casa. Ahora el macho cabrío está limpiando al pueblo. Dice, versículo 11, y hará traer el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí y su casa. Ya vimos eso. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Ahora se mete donde no había entrado. Y entonces se mete hasta allá donde está el arca del testimonio, donde está la ley de Dios. Versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. ¿Dónde estaba el fuego? En el incensario. Seguimos. Y cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Luego, por supuesto, tiene que salir. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. ¿Para qué hacía todo eso? Mire lo que dice. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Para qué es el procedimiento? Para purificar el santuario. ¿Qué decía Daniel 8:14? Que iban a venir 2300 días y ¿qué iba a pasar con el santuario? Iba a ser purificado. Ahora, como esa profecía es una profecía de tiempo por años, ¿cada cuánto se purificaba el santuario en la tierra? Anualmente. Si son 2300 tardes y el santuario será purificado, esas 2300 tardes de purificación, ¿cada cuánto iban a darse? Cada año. Por lo tanto, iban a venir 2300 años. Y al entender eso que Daniel está recibiendo, no hay santuario en la tierra en la actualidad. El santuario quedó en desuso porque llegó la realidad que es Jesús. Por eso es que el santuario que se purifica es el santuario del cielo. Ya vimos cómo estamos en la boda y ya vimos cómo estamos dentro de la boda. ¿Cómo es que estamos en la boda? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ahora cambiemos la figura. Ahora estamos en el día de la purificación. Y pregunto yo, ¿cómo se purifica? Se purifica con la sangre. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Cómo se refleja eso aquí con nosotros? Si allá está, ¿en qué consiste lo que Cristo hace al purificar el santuario? ¿De qué se purificaba el santuario?
de los pecados. ¿Cómo usted y yo hemos metido los pecados en el santuario nuestro? ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo hacemos para que ese pecado entre allá por medio de la sangre de Cristo? Orando, pidiendo perdón. Cuando usted confiesa, entonces cuando usted ha pedido perdón por sus pecados, ¿en dónde están sus pecados? En el cielo, en el santuario celestial. Ahora, ¿están esparcidos por sangre? ¿O cómo están? Escrito en los libros. Esa es otra figura diferente, porque antes era con sangre, pero como la sangre de Cristo se derramó una sola vez, sus pecados y los míos están anotados en los libros y hay que purificarlo. ¿Cómo se purifica? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que Él los quite? Borrarlos completamente. Y si Él borra, ¿qué ocurriría si Cristo se le ocurre borrar el pecado suyo de los libros y que deje solo su nombre? ¿Qué pasaría si el Señor se le ocurre borrar los pecados suyos y que solo quede el nombre de usted y no los pecados? ¿Qué va a pasar con usted? Teóricamente debemos quedar salvos. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando pedimos perdón? Lo perdona, lo borra, lo olvida. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros pedimos perdón, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál de esos verbos? Perdona, borra, olvida. ¿Qué es lo que ocurre? Perdonar, porque en el registro celestial, si usted pidió perdón y ahí está usted le ponen perdonado. El perdón es la justificación. Entonces, sin embargo, ahí está. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Qué interesante esto que estamos viendo, ¿no? Y cómo es en la realidad lo que está ocurriendo en el cielo. Dice aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Voy a leer desde el 21 en adelante. Dice, mas el impío. ¿Quién es el impío? El que está viviendo lejos y fuera de los principios espirituales del reino espiritual de Dios. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá, no morirá. Seguimos leyendo. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Cuál es su justicia? Pues su justicia es haber pedido perdón, haber recibido la justificación de Dios y haberse apartado de eso y haber vivido una vida ahora de obediencia. Y esa persona va a vivir porque Dios ha prometido que le va a perdonar el pecado y va a vivir. Vamos a brincar al 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, si nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados y allá se usó la palabra perdonado y nosotros de pronto decidimos arrepentirnos de todo lo que pedimos perdón, renunciamos a Cristo, no le servimos más, no queremos, aunque tengamos la información, no queremos tener experiencia de acercamiento con Él. ¿Qué va a pasar con todo eso que se le puso perdonado allá en el cielo? Este no está perdonado, no está perdonado. Porque todo se le va a volver a la persona. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Por lo tanto, hasta que Cristo no purifique el santuario, que es borrar los pecados, ahora no es perdonarlos, es perdonarlos, pero ahora los perdonados están borrados. ¿Saben qué va a pasar con todo aquel que le pase eso? ¿Ustedes saben qué término da la Biblia al que le pase eso? Va a quedar ¿cómo? Va a quedar sellado. Esa es la terminología bíblica. Al que se le borren los pecados, queda sellado. Su esposo se ha muerto y después de su muerte
si el Señor ya investigó el caso de su esposo y le borró sus pecados, quedó sellado. Por eso es que el Señor sella, investiga en esta etapa de su trabajo como limpieza del santuario, que comenzó después que el otro poder que había tirado el santuario en tierra y lo tiró en tierra. Ahora el Señor está haciendo una obra de limpieza, de purificación antes de venir. Y esa purificación es para sellar a los hijos de Él, porque la decisión que ustedes están tomando ahora y yo estoy tomando ahora todavía no son de vida o muerte. Por eso es que comienza primero por los muertos, y como cuando comenzará por los vivos, aunque nadie sabe, pero la única forma para que Él pueda hacer un sellamiento de los vivos en esa obra que Él está haciendo en el cielo de purificar el santuario, es que nosotros tengamos que estar viviendo una crisis en la que usted esté teniendo que tomar una decisión: o acepta a Cristo y va a morir, o permanece en eso y va a morir, o usted dice: no, yo no quiero morir, me conviene no morir, por lo tanto voy a poner a un lado los principios bíblicos que yo sé que debo aplicar y me voy a quedar con unos poquitos nada más, o con estos y los otros no. Y los que me convienen. ¿Y cuáles son esos que nos convienen? Bueno, en esencia, por eso es que la crisis va a ser con respecto al día de reposo. Y basado en el día de reposo se va a probar quién está del lado de Dios, dispuesto a dar la vida por Dios. Porque la crisis va a ser tan severa que usted va a tomar una decisión de vida o muerte. Y como usted entonces va a decidir que no le va a importar cuán difícil sea su vida, si incluso lo persiguen o lo van a poder matar, entonces Dios dice: esta gente está como Sadrach, Mesach y Abednego, dispuesto a que yo los libere, no importa, porque están ya. Es como dijo Moisés, como dice Abraham en el libro de Hebreos, cuando fue a sacrificar a Isaac, él lo dio ya por muerto. Y él pensó: Dios tiene poder para resucitarlo de los muertos. No lo mates. Ve, en ese momento el Señor lo detuvo. Y eso, en cierta forma, es lo que va a ocurrir. La persona va a tener que vivir como que ya voy a morir por Cristo, voy a morir por Cristo. ¿Qué decisiones tomamos nosotros que sean tan radicales por Dios en la actualidad? ¿Qué pasa si usted tiene un problema en su trabajo? ¿Qué pasa si su familia se va a decir algo porque usted tome una decisión por Dios? ¿Y cómo reacciona usted? Hoy día el Señor no nos ha permitido todavía vivir en crisis, porque el Señor está esperando que la gente conozca lo que nosotros sabemos. O sea, que sigamos haciendo una obra de acercarnos a las personas y predicarles. Les voy a dar el otro ángulo importante. Vamos al libro de Levítico capítulo 16 otra vez. Ahí nos quedamos hace un momentico. Y aquí dice en Levítico 16, después que habla de que así purificará el santuario, en el versículo 16, el versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo tenía que estar en una actitud de oración. ¿Por qué de oración? Porque era un día de reposo sublime. Y esa actitud del pueblo en ese día de oración tenía que ser una angustia importante. El pueblo, aparte de eso, estaba en una condición de ayuno. La condición de ayuno en la que se encontraba el pueblo también representa algo valioso. Y el pueblo estaba en la expectativa de que el sacerdote cumpliera el propósito. Entonces, si Jesús ahora está haciendo ese ritual, ya no como ritual, sino ahora como cumplimiento propio en el cielo, y esa era la figura de lo que el pueblo tenía que hacer en la purificación del santuario, es sumamente importante que nosotros entendamos por lo menos dos cosas que quiero resaltar. Una, el ayuno. Entonces, por eso es que el Espíritu de Profecía dice
que el ayuno correcto es el ayuno en el que uno no abusa de lo bueno y evita usar lo que es incorrecto, que se llama temperancia. Esa situación es fundamental para los que vivimos en este periodo de la historia, porque deberíamos estar con nuestra vista y nuestra mente puesta en el cielo. Y por eso parece extraño, pero es importante la forma como nosotros cuidamos la mente y el cuerpo para que la mente pueda tener elevada allá los pensamientos. Por supuesto, si usted es vegetariano, usted sea una persona que cuida su salud, pero usted no estudia la Biblia, que ningún pensamiento se va a ir para arriba. Hay mucha gente vegana y que hacen muchas cosas prácticas de salud y ellos no están pensando en nada en Dios. Así que no es automático eso, ni es que usted crea que yo soy mejor o usted es mejor porque practica ciertas cosas y dice, no, yo estoy en mayor santidad que tú porque tú estás, quizás no se lo dice la gente, a veces la actitud. No, eso no es, pero es importante poner en práctica eso porque ayuda en el proceso. Esto es la actitud que tenía el pueblo. Y segundo, usted necesita mantener una relación sumamente estrecha. El cristianismo en general está como las 10 vírgenes. ¿Qué fue lo que le pasó a las 10 vírgenes? Se durmieron. Y el dormir significa que no estamos preocupados por la venida del esposo, que no nos interesa, nuestra vida está distraída en otras cosas, no estamos literalmente durmiendo. Pero en la figura lo que quiere decir es que no estamos haciendo la provisión. Y la provisión se hace con el aspecto espiritual que usted debe buscar. Mis hermanos, necesitamos un fervor, necesitamos una entrega, necesitamos una búsqueda de Dios que hoy por hoy no se ve en las personas, ni pastores, ni ancianos, ni nadie. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada uno en su propia vida tiene que tomar una decisión particular. Mire, puede ser que usted esté desanimado, puede ser que usted no tiene deseos de avanzar, puede ser que haya algo que a usted lo frena, puede ser que haya algo que le gusta tanto que usted no quiere abandonar. Y eso lo tiene frenado ahí, que usted sí escucha, habla, pero viene a la iglesia, participa o no participa, o hace o no hace, dependiendo de su condición, pero hay algo que lo tiene atado. Usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que abandonar eso. ¿Qué puede ser eso? Eso puede ser cualquier cosa, pornografía, sexo sin estar casados. Eso puede ser el internet. Eso puede ser la fiebre del deporte. Mire, la vida está llena de muchas cosas que si nosotros mostráramos la pasión que mostramos hacia ciertos asuntos, hacia Dios la mostráramos, entonces nosotros veríamos una realidad de transformación en nuestra experiencia espiritual. Porque Dios está a la mano, solo que es que nosotros no le damos la oportunidad. Él está toca, por eso es que el mensaje de la Odisea es, yo estoy tocando a la puerta. Él está ahí mismo, solo que nosotros no le abrimos. Ese es el problema espiritual. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar, ¿qué voy a decidir yo? ¿Qué va a decidir usted? Jesús está en el santuario purificando el santuario. En la tierra tiene que haber una purificación del creyente. Así como Él purifica ya los pecados, si Él está limpiando los pecados, significa que yo estoy quitando los pecados de mi vida. Y eso requiere dos palabras que hemos escuchado mucho: reavivamiento y reforma. ¿Qué va a decidir usted? Pues si usted realmente quiere esta noche consagrarse a Dios, reflexione en lo que va a hacer. Si usted quiere realmente romper esa cosa que yo no sé qué es ni tiene que decirme,
Usted hable con Dios y con el mediador allá arriba. Pero que usted está dispuesto a decirle, Señor, yo no sé qué será, posiblemente el Espíritu Santo en este momento le está recordando eso. Puede ser hasta usted mismo, su propio ego, que lo tiene tan alto que usted eso no se mueve para ningún lado y está ocupando el lugar que debe ocupar Dios. Yo no lo sé. Usted reflexione. Y si usted está dispuesto a decirle, Señor, quiero darte todo, quiero entregarte eso que tú sabes, tú y yo sabemos qué es. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos dé su gracia, su fuerza desde el santuario para avanzar en esta decisión que hemos tomado. Querido Dios, aquí estamos. Cada uno de nosotros con una lucha silenciosa, privada, con algo que está impidiendo que podamos realmente entregar una manera plena nuestra vida a ti. Posiblemente si comparáramos nuestra vida a una casa, hay algunos cuartos que no hemos querido que tú entres, porque en esos cuartos posiblemente hay cosas que no queremos que tú veas, o porque nos daría vergüenza, o porque quizás no queremos que tú entres y limpies esas cosas. Pero esta noche hemos puesto nuestra decisión delante de ti en que tú, en esos puntos particulares que has despertado nuestra conciencia con tu espíritu, queremos ponerlo para ti, Señor. Quizás no tenemos la fuerza para poder superar algunos hábitos o vicios que pudimos haber adquirido en el pasado. Quizás no tenemos capacidad o ya nuestra vida está amoldada a un estilo de vida o a una rutina que nos va a costar romper para poder cambiar hábitos y hacer reformas. Pero ayúdanos. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a buscar de ti, Señor, a que entendamos que no es nuestra propia fuerza, sino que es el tiempo que buscamos de ti en oración a través de tu palabra. Y cuando entramos en una comunión más estrecha contigo, tú haces una transformación en nuestras vidas. Arranca de nosotros lo que no está en armonía con tu voluntad. Y queremos, Señor, que cambies y que nuestra vida esté siendo limpiada aquí en la tierra por medio de los esfuerzos y la lucha que tenemos y con tu gracia en nuestras vidas, mientras tú allá en el cielo estás purificando el santuario. Así que guíanos, acompáñanos. Gracias por tu misericordia y por las oportunidades que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para ustedes.